El insomnio es un trastorno, ahí le metí una N. Es muy común en el sueño que dificulta, ya sea quedarse o mantenerse dormido, y también puede hacer que te despertes demasiado temprano y que por ende no puedas volver a dormir. Es probable también que aún te sientas cansado cuando te despertes. La verdad es que el insomnio puede agotar nuestro nivel de energía y afectar nuestro estado de ánimo. Yo no sé en qué momento de la vida normalizamos tener insomnio, que no pasa nada si no dormís bien, pero aquí en Llegó la Hora tenemos varias semanas de estarles dando recomendaciones fabulosas a ustedes para que puedan tener calidad de vida y calidad de sueño. Hoy nos va a acompañar en este amplio tema el psiquiatra Daniel Quesada. Daniel, gracias por volver. Estuviste con nosotros hace unas semanas en la sobremesa, pero hoy realmente creo que es, no sé, una oportunidad valiosa para que hablemos del insomnio y de por qué no deberíamos normalizarlo. Gracias por estar aquí. No, gracias a vos, Sara, por la invitación. Muy contento de volver a estar acá en el programa. Yo quería volver. Qué dicha, sí me gusta. Y un tema que me encanta mucho porque realmente da muchísimo para dar. De hecho, si uno quisiera, se puede como hasta especializar solo en sueño, de la cantidad de teoría que hay actualmente. Y tal vez para hablar de un poco de insomnio, no sé si me podrían ayudar en algún momento como a proyectar una imagen que... Ya mismo. Compañeros, por favor, busquen la imagen. Que es creo que la mejor manera que nos puede permitir un poco entender cómo funciona el sueño. Porque las personas, me incluyo, tenemos como la teoría de que nos dormimos, caemos como una piedra y no sucede nada. Una de las películas que me encanta cómo recrean un poco la mente es Intensamente, que no sé si recordás cuando pues la protagonista está durmiendo, hay un montón como de bolitas y muñequitos con los uniformes y los cascos, y están trabajando porque así funciona nuestro cerebro cuando dormimos. Realmente el cerebro no se apaga, al contrario, está sumamente activo porque el sueño es muy importante para un montón de funciones. El descanso puede ser como una de las principales, pero también tiene funciones inmunológicas para mejorar nuestras defensas. Tiene funciones también para consolidar la memoria. O sea, todo lo que aprendemos en algún momento se tiene que guardar en el disco duro. En esa película se ve donde van guardando los recuerdos, y también como un montón de otras funciones más en otros sistemas también de nuestra parte de las emociones. Pero poder ver como un gráfico de cómo es nuestro sueño nos va a permitir un poco entender más de que no es como una línea, sino que hay diferentes fases del sueño, y ahí, según la fase, incluso puede haber diferentes dificultades o hasta incluso trastornos. Doctor, justamente tenemos aquí la imagen de las fases que usted nos está mencionando. Hace una semana nos acompañó un neumólogo para hablar de siestas en niños y en adolescentes. Y qué interesante cómo como adultos protegemos el sueño de los niños, tratamos de que los adolescentes puedan descansar, pero cuando nos toca a nosotros es otra cosa. ¿Tenemos, chicos, la imagen? ¿Sí o no? Porque si no, ya vamos, me dicen. Si no, nosotros seguimos por otro lado. Ahí está. Ah, perfectísimo. Bueno, voy a resumírselo así. El sueño tiene 4 fases. Hay 3 fases que son, dice ahí, no REM, que significa no rapid eye movement and no rapid eye movement. Las primeras 3 fases, los ojos no se mueven de manera rápida. Hay una primera fase que es donde nos vamos a empezar a quedar dormidos, que es como un 5% del tiempo, que es como de enlentecimiento. Después viene la fase 2 del sueño, que es como la mayor parte del ciclo del sueño, y que es un sueño ligero. Realmente ¿El sueño ligero debería ser el que ocupe el porcentaje más alto al final de la noche? Al final de la noche, fisiológicamente, es el que en más tiempo estamos en sueño como ligero, por así decirlo. Aunque nosotros pensemos que estemos en el sueño más profundo. Lastimosamente, no es tanto el porcentaje. Después viene la fase 3, que es como un 25%, que es la fase profunda, donde, por así decirlo, quedamos como muertos, perdemos como todo el tono muscular, la respiración baja
lo más mínimo. bajo, el ritmo cardíaco baja, la temperatura baja, literalmente ahí es cuando estamos como modo avión, ¿verdad? Funcionando en lo mínimo. Y después tenemos la fase de movimientos oculares rápidos, que es otro 25%, donde nuevamente nos estamos preparando para volver a entrar a la primera fase. Estas 4 fases más o menos duran de 90 a 120 minutos. Doctor, y ocurre justamente en ese orden, la Sí. 1, 2, 3, 4, así ocurre siempre. Así ocurre siempre. Ahora, es muy interesante, para tener un buen sueño, estas fases se deben repetir en varios ciclos, ojalá por lo menos unos 5 ciclos en ¿Durante una la noche, noche? durante la noche. Esto se va repitiendo y repitiendo. Ah, yo pensaba que era esa primera fase, qué sé yo, 2 horas, No. la segunda, 3, la otra 2 y ahí ya contábamos las 8. No, no, todas estas fases duran 90 a 120 minutos y se vuelve a repetir. Ahora, hay cosas muy interesantes en estas fases. Por ejemplo, en la última fase que dice REM, normalmente ahí es donde ocurren todas las pesadillas. Entonces, si no volvemos a llegar a la primera fase para volver a empezar el ciclo y nos despertamos de repente, nos despertamos recordándonos la pesadilla o el sueño. Doctor, tengo una pregunta. Aunque no recordemos, bueno, no es evidente, me imagino que no recordamos un alto porcentaje de lo que soñamos, pero si alguien nunca recuerda que tiene pesadillas, que sueña, ¿eso podría ser un signo de algo o no pasa nada? No pasa nada, es como alguien que duerme muy tranquilo. Ok, justamente ya entrando en el tema de insomnio, como lo mencioné al principio, nos hemos acostumbrado, ay, esta noche no dormí, me quedé trabajando, esta noche no dormí, el estrés, esta noche tuve un viaje y con el paso del tiempo cada vez normalizamos la falta de sueño, pero cuando es una situación crítica que me pasó con un familiar donde no pudo dormir 2 o casi 3 noches, entró en una crisis, tuvimos que llevarlo al psiquiátrico para que pudieran atenderlo adecuadamente. No es tan, ¿cómo puedo decirlo?, tan a la ligera como pensamos, ay, hoy no duermo, si me tengo que quedar trabajando, no duermo y paso recto al día siguiente. Algo que le sucede un poco a los médicos cuando están en guardias o empresas que tienen servicios de trabajo de 24 horas. ¿Qué ocurre auténticamente cuando el insomnio aparece? Sea por motivos de trabajo que hay que aguantar o porque no estoy pudiendo conciliar el sueño. Bueno, cuando uno es joven, yo ya no, pero cuando uno es Nosotros joven, ya no. subestima mucho las horas de sueño y uno cree que todo lo puede con 2 o 3 horas, ¿verdad? Como lo vimos, el sueño regula nuestro aprendizaje, regula nuestro estado de humor, regula la capacidad de poder poner atención durante el día, entre otras cosas. Si esto se sigue perpetuando durante varios días, pues podrás imaginar cómo literalmente durante el día empezamos a hacer cortocircuitos. Sí, es como un estado de, yo sé que no es la palabra correcta, mucho menos porque estamos hablando aquí con un especialista, un psiquiatra, pero es como un estado de locura. O sea, yo recuerdo que esta persona nos decía, es que ya no puedo, o sea, ya no puedo. Empiezan como a entrar en una crisis severa. Te lo pongo de situaciones que he estado tal vez en emergencias, que literal han llegado personas a consultar porque han considerado pues en algún momento quitarse la vida porque no pueden dormir. Eso le pasó a nuestro familiar. Pues, por favor, o sea, ayúdeme a dormir porque si no, te lo digo en estas palabras, o sea, parafraseando a la persona. Si yo no logro dormir hoy, no quiero seguir viviendo. Sí, justamente eso fue lo que nosotros experimentamos y ahí fue donde creo, al menos personalmente, que tomé conciencia de lo valioso que es el sueño y de lo afortunados que somos de poder cerrar los ojos y quedarnos dormidos. Eso no le pasa a la mayor cantidad de gente. ¿Cómo podemos diferenciar quizás, doctor, de una situación temporal, que es algo que me está ocasionando malestar hoy por algo específico, a algo que podría empezar a ser crónico? Bueno, eso nos ayuda mucho a veces el tiempo, tal vez, vamos a ver, un insomnio ligero puede ser porque tenés como una situación muy importante al día siguiente y te quedaste toda la noche dándole vueltas, no sé, te quedaste después... Un viaje o algo así. Un viaje, cuestiones así, y pues a los días pues lo vas a recuperar, ¿verdad? Pero vamos a ver, se dice que por lo menos ya después de 2 semanas, si durante esas 2 semanas, al menos 3 días de esas 2 semanas no hubo un adecuado dormir o hubo insomnio,
pues las personas deberían pues consultar, ¿verdad? ¿A qué especialista pueden consultar? Porque he escuchado algunos casos que van a Levi's, a la clínica cerca de la casa, y es un tema leve, como subestimado. Ay, sí, bueno, vaya y tal cosa. Pero cuando pasan los días, como justamente usted nos está diciendo, todo empeora. Entonces no sé si es un psiquiatra, un neumólogo, emergencias. ¿A quién pueden recurrir? Esa es una muy buena pregunta porque vamos a ver, hay muchos especialistas que podemos abordar la parte del sueño, normalmente con una buena entrevista y una historia clínica, ya sea un neurólogo, un psiquiatra, un neumólogo, o incluso hay especialistas específicamente en la parte del sueño, pues pueden diferenciar, mira, vos no dormís porque te estás ahogando en las noches, a como puede ser, vos no estás durmiendo porque realmente tenés un cuadro de ansiedad de hace muchas semanas y que no te está dejando dormir. O lo que también me pasa mucho ahora, que lo mencionaste al principio, que ahora esta sociedad, ¿verdad?, que cada vez dormimos menos y dormimos menos, el asunto era que estamos completamente expuestos a información y a estímulos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿verdad? Sí. Fisiológicamente nuestro cerebro produce un pico de melatonina por ahí más o menos de las 9 de la noche. Y ahí es donde ya nos están diciendo que coincide, ¿verdad?, con que ya todo está oscuro y coincide como con las gallinas, ¿verdad? Decirles sí, a todos, es que yo lo he comentado aquí varias veces. Yo a las 9, si digo tengo sueño con mis amigos, todos, la gallina. Y yo, ¿en qué momento, en qué momento volteamos la situación a que es malo tener sueño temprano? Eso es lo fisiológico, es el mismo cuerpo que te lo está pidiendo. Lo que pasa es que si vos no le haces caso a ese pico de melatonina que se está pidiendo, ya vamos a apagar todo. ¿Se crea alguna resistencia, doctor, quizás? Entonces puede quedarse una resistencia, pero sobre todo superas ese umbral y ya perdiste como esa ola que es la que te iba a impulsar a dormir, y puedes seguir 11, 12 de la noche porque estás con alguna pantalla, estás viendo alguna serie, estás con el celular. Claro. Hay un caso muy particular que lo he vivido con todas las mujeres familiares e incluso amigas mayores de los 45, 50, cuando llega la bendita menopausia. Claro, también. Bueno, muchas de ellas no quieren suplementarse, otras empiezan a tener los famosos trastornos de calores, de sueño, pero lo normalizan. Es que es la menopausia, entonces pasé la noche en vela y no dormí. Tras de que me imagino yo que la menopausia es una temporada de enormes y difíciles cambios, además el sueño lo dejan pasar, es como, hoy no dormí, y ayer tampoco, y la semana pasada tampoco, y los calores, y la dieta, y el humor. ¿Qué tanto de todos estos, excepto el sueño, son provocados justamente por un mal dormir? ¿Y cómo pueden ellas quizás equilibrar el sueño en sus días normales? No, la menopausia es otro escenario bastante interesante porque también hay una desregulación de la hormona que controla la temperatura, bueno, la glándula que controla la temperatura, las hormonas femeninas también es la que controla los ciclos del sueño, ¿verdad? Entonces, todo es como una central que está pasando ahí como por un periodo de remodelación, por así decirlo, y todo esto es parte del famoso climaterio, ¿verdad? Y en muchas ocasiones, aparte de que el ginecólogo valore, ¿verdad?, si requiere o no de alguna terapia hormonal, si no logra restablecerse el sueño solo con la parte hormonal, a veces sí hay que echar mano por un tiempo, algo temporal, pues con alguna medicación para... Sí, porque ahora cada vez es más fuerte la ola de no suplementarse hormonalmente, que es como, no, yo no, paso a la menopausia natural, como venga, pero yo veo trastornos sumamente densos, o mejor dicho, síntomas muy densos, y que he notado muchas mujeres que lo normalizan. Pues yo todavía no he llegado a esa etapa y no sé cómo me comportaré en el momento, pero hoy que soy alguien que valora su sueño para poder rendir incluso los días en que no puedo descansar lo suficiente, vengo aquí al programa y me siento agotada, drenada, solo quiero estar en silencio. Sin duda quisiera llegar a esta etapa con mejores herramientas y estos espacios nos las dan, pero ¿qué sucede en el caso de las mujeres que no quieren suplementarse con nada? ¿Empiezan con melatonina o mejor no, quizás naturalmente? La melatonina siempre es una opción. La melatonina, así hay que explicar, bueno, que es una sustancia, pongámoslo así, que nosotros mismos la producimos
y que lo que hace es un empujón, ¿verdad? Como decirle a nuestro cerebro, se está acercando la hora de dormir. Se produce en situaciones donde ya hay oscuridad, pero no nos va a dormir, ¿verdad? No es una sustancia que te duerme. Nos empuja, pero no nos va a O sea, como que te prepara y pone todo el escenario para que llegues a dormir, pero no te va a dormir como tal. Muchas veces, si hay alguna deficiencia, pueden aprovecharse. Pero si en realidad las personas tienen niveles óptimos de melatonina, se podrán tomar todas las cajas de suplementos y no van a dormir. Qué interesante, significaría que no siempre, quizás en estos casos, es que estás escaseando, no sé si llega a escasear o no la melatonina, o sea, podemos producirla, pero hay un factor externo que nos está impidiendo poder dormir. Sí, hay muchísimos factores externos, que puede ser las hormonas, o puede ser la parte, como te mencioné, ¿verdad? También de estímulos luminosos, ¿verdad? En la noche, las pantallas, o cuadros incluso ya más de enfermedades mentales, de ansiedad, de depresión, o consumo, no sé, ejercicio muy de noche, ¿verdad? Lejos de lo que se pensaba, que hoy voy a hacer ejercicio muy tarde para cansarme. Te activa más bien, ¿verdad? Tal vez vos como especialista, ¿a qué hora máxima recomendarías que alguien haga ejercicio en la noche? Yo sé que, a ver, sí, alguien que tiene un horario complejo me va a decir, ¡ay, qué linda! Claro, ella va en la mañana, pero yo que solo puedo en la noche y que además estoy haciendo el esfuerzo de ir, ahora me salen con que si voy muy tarde no voy a poder descansar adecuadamente. Y yo sé que ahora todo parece que donde te dan una solución también hay una contraindicación, pero auténticamente en términos de sueño, ¿cuál sería la hora máxima indicada idealmente para hacer ejercicio? Máxima, si nos vamos un poco a la fisiología, 8 de la noche y ojalá una hora. No más. Sí. Sí, porque a veces tengo amigos que van al gimnasio con sesiones de 2 horas y pico y claro, van saliendo casi a las 10. Y ahora muchos gimnasios he escuchado que hay muchos 24 horas, que me parece un poco loco. Correcto. Pero bueno. Sí, no, eso está en toda Europa. Hay que satisfacer esas necesidades. Doctor, quizás no quiero que se me vaya el tiempo sin hacer esta pregunta, aunque yo sé que ya entramos como 100 insomnio, pero en otra categoría, en niños. Un bebé que padece insomnio o un niño quizás de 1 o 2 años que no logran adecuar su sueño y que incluso la madre embarazada sostuvo buenos horarios de sueño, porque un día escuché que hay mamás que pasaron todo el embarazo despiertas en la madrugada y que cuando el bebé nace sigue su mismo horario. Pero ¿qué ocurre y qué síntomas podríamos observar en un niño que no está pudiendo dormir adecuadamente en la noche? Sí, ahí voy a hacer un pequeño resumen, porque eso cuando pusimos la imagen se me olvidó, y es que el sueño también cambia, todas estas fases cambian según la etapa de la vida que estemos, ¿verdad? Ah, bueno, ves, ahí la tenemos. Cuando estamos ya en la etapa de adulto mayor, la parte del sueño más profundo, ¿verdad? Y de los movimientos rápidos se acorta, ¿verdad? Entonces esto que los adultos mayores duermen menos, es verdad, tienen menos necesidad de sueño. Ah, wow. Los niños, al contrario, tienen una fase de sueño profundo mucho más amplia, ¿verdad? De neonatos, ¿verdad? Primeros años de vida, duermen, van de niños, se va acortando hasta la adolescencia, que va equiparando mucho a lo que es el adulto. El adolescente es el que es esperable que pase esta transición y que tal vez sí pasen por un periodo donde de repente dejen de dormir, y esto es algo... si vemos que no concilian el sueño, definitivamente... Esto es algo como adaptativo en el periodo de adolescencia. En los niños, normalmente, ellos sí deberían pues tener un sueño por lo menos sus 8 horas, ¿verdad? Si no estuvieran durmiendo en niños, ¿verdad? Sí habría que ponerse a escarbar, ¿verdad? Prender las alarmas. ¿Qué está pasando? Porque no es usual, ¿verdad? Los niños sí tienen más bien un patrón de sueño incluso más amplio que los adultos y necesitan más sueño que nosotros. Bueno, padres, si están viendo un cambio en sus hijos y que no están durmiendo lo suficiente o quizás desde muy pequeños, como dice el doctor, eso puede encender alarmas que vale la pena revisar. Daniel, muchas gracias por venir. No, gracias a vos. Me encantan esos temas porque nosotros que no estudiamos esto ni somos especialistas, es como que se nos abre el mundo de tantas posibilidades, y para que de verdad volvamos
como nuestras herramientas naturales y que de verdad cuidemos. A veces yo siento que tanto suplemento y tantos viajes y tantas cosas y no nos cuidamos desde lo más básico que es el sueño, auténticamente yo creo que nos puede cambiar la vida para bien. Totalmente. Gracias. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Ojalá nos pueda acompañar muy pronto. Ojalá que sí. Gracias.